Bienvenidos a la conferencia Los estilos de aprendizaje. El contenido de esta conferencia se encontrará dividido en los siguientes rubros. Número 1, el aprendizaje humano. 2, los principios del aprendizaje. 3, los estilos de aprendizaje y algunas definiciones. Y número 4, diferentes concepciones sobre los estilos de aprendizaje. Comenzaremos citando a Ausubel, que dice: enseñar y aprender no son coextensivos, pues enseñar es tan solo una de las condiciones que pueden influir en el aprendizaje. Así pues, los alumnos pueden aprender también sin ser enseñados, esto es, enseñándose a sí mismos. Y ni siquiera, aun cuando la competencia del maestro está fuera de duda, se logrará forzosamente el aprendizaje. Si los alumnos son desatentos, están faltos de motivación o impreparados cognitivamente. Ahora bien, explicar cómo se produce el aprendizaje humano es una empresa difícil, debido a que se trata de un fenómeno muy complejo que hasta hoy día, o al menos, no ha sido explicado por una sola posición teórica capaz de integrar sus múltiples aspectos. Existen diferencias entre las personas a la hora de aprender. Los individuos diferimos en nuestra habilidad general, aptitudes y preferencias para procesar información, construir significados y aplicarlos a nuevas situaciones. Las personas tienen diferentes formas de aprender, diferentes formas de percibir, codificar y almacenar la información. Según Alonso, existen 12 principios de aprendizaje. Analicemos las características de cada uno. Ley de la intensidad. Se dice que es a través de una experiencia fuerte y dramática, en la cual se aprende mejor que con una experiencia débil. La ley del efecto, a su vez, dice que toda persona tiende a repetir las conductas satisfactorias y a evitar las desagradables. En la ley de la prioridad, las primeras impresiones tienden a ser más duraderas. La ley de la transferencia dice que un determinado aprendizaje es extrapolable o ampliable a nuevos aprendizajes análogos o bien parecidos. En la ley de la novedad, todo acontecimiento o conocimiento novedoso e insólito se aprende mejor de lo que sea rutinario o aburrido. En la ley de la resistencia al cambio, los aprendizajes que implican cambios en la organización de la propia personalidad son percibidos como amenazantes y son difíciles de consolidar. A diferencia de la ley de la pluralidad, en la que el aprendizaje es más consistente y amplio y duradero cuando más sentidos, por decir vista, oído, tacto, etc., estén involucrados en el proceso de aprender. En cuanto a la ley del ejercicio, se dice que cuanto más se practica y repite lo aprendido, tanto más se va a arraigar el conocimiento del aprendizaje. En la ley del desuso se dice que un aprendizaje no evocado o utilizado en mucho tiempo puede llegar a la extinción. Otro de los principios que señala es el de la motivación, el cual dice que sería ideal que el propio sujeto marcara sus objetivos de aprendizaje, que se respondieran a sus necesidades propias. Einstein observó que los avances reales en el conocimiento se dan en personas que hacen lo que les gusta hacer. Otro de los principios también considerados es el de la autoestima, ya que se ha comprobado que existe una mayor asimilación cuando se tiene un elevado concepto de las propias capacidades. Por último, la participación intensa y activa de todos y cada uno de ellos. En la participación activa, el proceso de aprendizaje se redunda en una asimilación más rápida y duradera. Iniciemos con el tema los estilos de aprendizaje. En la fase del proceso de enseñanza-aprendizaje intervienen muchas variables que nos hacen reflexionar sobre las labores cotidianas en los centros y en los docentes. Uno de estas interrogantes es conocer el estilo del aprendizaje del alumnado para poder así incidir y ayudar en el proceso educativo. Según Álvarez Méndez, menciona que la manera en la que el sujeto aprende es más importante que aquello que aprende porque facilita el aprendizaje y capacita al sujeto para seguir aprendiendo permanentemente, conscientes del modo en el que se aprende y se descubre posteriormente la forma de ayudarle. Para definir los estilos de aprendizaje citaremos diferentes autores. Kidd
señala que los estilos de aprendizaje son comportamientos cognitivos, afectivos y psicológicos característicos del individuo y que sirven como indicadores relativamente estables de la manera en que los aprendices perciben, integran y responden en ambiente de aprendizaje. Señala Kolff que algunas capacidades de aprender se destacan por encima de otras por consecuencia de factores hereditarios, experiencias previas y exigencias del ambiente actual. Por último, Garza y Leventhal señalan que los estilos suelen ser predecibles, pues definen la forma de adquirir conocimientos, la estabilidad y madurez de una persona. Mencionan que los patrones de comportamiento diario pueden ser un reflejo de los procesos de pensamiento que están influidos por la personalidad. Para empezar a trabajar con los estilos de aprendizaje, necesitamos aceptar que nuestros estudiantes son únicos en todos los sentidos. Al reconocer estas diferencias, confiaremos en que todos los alumnos pueden aprender. Veamos ahora diferentes concepciones acerca de cómo nuestros estudiantes aprenden. Estas son la programación neurolingüística, el modelo de hemisferios cerebrales, la teoría de las inteligencias múltiples, el modelo Kolff y el modelo de Joni Alonso. Veamos cada una de ellas. La programación neurolingüística, por sus siglas PNL de O'Connor, señala que el aprendizaje parte de una recepción de información, de donde vamos a seleccionar únicamente una parte. La preferencia está relacionada con los sentidos que captan, interpretan y memorizan. Cuando analizamos cómo seleccionamos la información, podemos distinguir entre alumnos visuales, auditivos y kinestésicos. Veamos las características de estos tres. Visual o icónico. Se aprende mejor de lo que ve. En este tipo de aprendizaje se piensa en imágenes, con lo cual se puede traer mucha información a la vez. Existe un predominio de la memoria visual y se facilita el pensamiento especial. El auditivo o simbólico aprende mejor lo que escucha. En este tipo de aprendizaje se recuerda de manera secuencial y ordenada. Existe facilidad para usar el canal auditivo y se favorece el pensamiento verbal y simbólico. Es fundamental para idiomas y música. Por último, el cinético o kinestésico aprende mejor cuando se hace. Aprende asociando sensaciones, emociones y movimientos. Es propio del pensamiento motor. Aprender utilizando el sistema sinestésico es lento, requiere más tiempo, pero el aprendizaje es más profundo. Prefieren las simulaciones, las dramatizaciones o los laboratorios. Veamos el modelo de hemisferios cerebrales. Se divide en el hemisferio cerebral izquierdo y en el hemisferio cerebral derecho. En el primero de ellos van a predominar el lenguaje escrito, la habilidad numérica, el razonamiento, el lenguaje hablado, habilidades científicas y el control de la mano derecha. Por otra parte, en algunas de las funciones del hemisferio cerebral derecho, consideramos perspicacia, percepción tridimensional, sentido artístico, imaginación, sentido musical y control de la mano izquierda. Según las tareas prioridades emprendidas por los hemisferios, Despins establece 4 estilos de aprendizaje, 2 ligados al hemisferio derecho y 2 ligados al hemisferio izquierdo. En el hemisferio derecho se encuentran el intuitivo y divergente, los experimentales, sintéticos y creador. Ligados al hemisferio izquierdo tenemos el analítico y formal y el pragmático y convergente. Ahora bien, veamos la teoría de las inteligencias múltiples, elaborada por Howard Gardner. Este psicólogo investigador se opone a la visión tradicional de considerar la inteligencia como una capacidad cognitiva uniforme e innata. Para Gardner, la inteligencia no se limita, como tradicionalmente se pensaba, a la capacidad de razonamiento lógico o a la manipulación de palabras o números, sino que dice que esta inteligencia constituye la habilidad para resolver problemas y elaborar productos valiosos. Para Gardner, todos los individuos poseen, en grado ya sea mayor o menor y con diferentes combinaciones, por lo menos de 8 inteligencias diferentes. Veamos cada una de estas inteligencias. Inteligencia lógica matemática. Permite utilizar y apreciar relaciones abstractas. Tiene en cuenta los aspectos matemáticos y numéricos de un contenido, estadísticas o procesos de razonamiento deductivo. Esta inteligencia la utilizamos para resolver problemas de lógica y matemáticas.
es la que tienen los científicos y en esta se corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que nuestra cultura ha considerado siempre como la única inteligencia. También tenemos la inteligencia lingüística, la cual hace referencia al aspecto retórico de la lengua como medio para lograr que se haga algo, ya sea para ejercer alguna influencia, donde el rol de la lengua puede ser el instrumento para retener información de una manera estructurada o como potencial memorístico, también como un medio de explicación o aclaración y como medio para reflexionar sobre nosotros mismos, nuestros comportamientos y los de los demás. Este tipo de inteligencia la comparten los escritores, los poetas y los buenos redactores. Se utilizan ambos hemisferios en la inteligencia lingüística. En la inteligencia espacial se refieren a aspectos vinculados con lo sensorial. Se puede percibir información ya sea visual o espacial, transformar esta información y representar imágenes visuales de la memoria y se forma un modelo mental del mundo en 3 dimensiones. Esta inteligencia es la que tienen los marineros, los ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos o los decoradores. Inteligencia musical. Este permite la creación, comunicación y comprensión del significado de los sonidos. Es naturalmente la de los cantantes, los compositores, músicos o bailarines. Inteligencia corporal o kinestésica. Esta inteligencia permite utilizar el cuerpo o partes de él para crear actividades y producciones o para resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos o los bailarines. Inteligencia intrapersonal. Ayuda a los individuos a poder distinguir sus propios sentimientos, construir una buena autoimagen y que esto posteriormente ayude a tomar decisiones en su vida. Este tipo de inteligencia nos permite entendernos a nosotros mismos. No se encuentra asociada a ninguna actividad concreta. 7. Inteligencia interpersonal. Nos va a permitir entender a los demás y poder distinguir los sentimientos y las intenciones de los otros. La solemos encontrar en los buenos vendedores, en los políticos, en los profesores o en los terapeutas. La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la inteligencia emocional y juntas van a determinar nuestra capacidad de dirigir nuestra propia vida de manera satisfactoria. Por último, la inteligencia naturalista. Esta la podemos utilizar cuando observamos y estudiamos la naturaleza. Permite distinguir, clasificar y usar elementos del medio ambiente. Cabe destacar que según esta teoría, la combinación personal de inteligencias determina el estilo de aprendizaje del individuo. Continuando, veamos el modelo de Kolff. Kolff considera que existen 4 capacidades diametralmente opuestas y cuando aprendemos hay que elegir entre ellas. Estas capacidades son experiencia concreta, o EC por sus siglas, la cual supone la implicación del sujeto en alguna actividad dinámica, es decir, en experiencias específicas que requieren el uso de los sentidos o activar determinados sentimientos, emociones. La observación reflexiva, UOR, observación cuidadosa de las situaciones o de la información desde diferentes perspectivas. En esta, los sujetos que prefieren este modo de aprendizaje buscan el significado de las cosas a las que se refiere la actividad y sus implicaciones. La siguiente capacidad es la conceptualización abstracta, o AC. Enfatiza el uso del pensamiento como principal herramienta de aprendizaje, la lógica y las generalizaciones. Son sujetos que prefieren formular hipótesis para ayudar a internalizar e integrar las experiencias. Por último, la experiencia activa, UEA, que enfatiza la práctica como principal recurso de aprendizaje. Está relacionada con el aprender haciendo. A partir de aquí, la experiencia es aprendida o aprehendida, acomodándose el conocimiento y se reinicia el ciclo con una nueva o reformulada experiencia. En el modelo de Kolff, el estilo divergente enfatiza la EC y la OR. Generalmente corresponde a estudiantes motivados para hacer descubrimientos, saber el porqué de las situaciones, de las cosas y de los fenómenos. Los sujetos son creativos, que poseen amplios intereses culturales y que prefieren la información presentada de forma detallada, sistemática y con posibilidad de discutir sobre ella. Su punto fuerte se encuentra en la imaginación. El estilo asimilado o analítico privilegia los modos CA y OR frente a los otros dos. Se trata del estilo más formalmente abstracto.
En esta, los estudiantes con este estilo de aprendizaje prefieren una información bien organizada, no les gusta explorar algo fortuitamente, son organizadores y tratan los datos de forma lógica y concisa. Aprenden teorías, leyes, generalizaciones y se preocupan poco de la aplicación de las mismas. El estilo convergente enfatiza los modos CA y EA. Los estudiantes con este estilo prefieren encontrar el uso práctico de las teorías y de las ideas para solucionar los problemas. Prefieren trabajar con objetos y con problemas técnicos en vez de estar trabajando con situaciones sociales e interpersonales. Por último, el estilo acomodador privilegia los modos EC y EA. En esta, los alumnos procuran buscar el significado a las experiencias de aprendizaje, disfrutando en llevar a cabo planes que impliquen nuevas experiencias. Generalmente resuelven los problemas de forma intuitiva, más por tentativa que por error y por capacidad analítica. Por último, veamos el modelo de Honey Alonso. El proceso de aprendizaje se va a dividir en 4 etapas. El estilo activo, que es en el cual se vive la experiencia, se reúne la información. El estilo reflexivo o análisis de la documentación, también la reflexión. El estilo teórico, en el cual se elaboran hipótesis y es una generalización. Se estructura y sintetiza la información recabada. Y por último, el estilo pragmático, que es de aplicación. Aplicar la información eligiendo un instrumento, una muestra, un método y llevarlo a la práctica. Veamos algunas de las características de cada uno de los cuadrantes. Activo, animador, improvisador, descubridor, arriesgado y espontáneo. Reflexivo, ponderado, concienzudo, receptivo, analítico y exhaustivo. Características del cuadrante teórico: metódico, lógico, objetivo, crítico, estructurado. Y finalmente en el pragmático, experimentador, práctico, directo, eficaz y sobre todo realista. Ahora bien, ¿cómo aprenden las nuevas generaciones? Los estudiantes de hoy piensan y procesan la información de modo significativamente distinto a sus predecesores. Esto no es un hábito coyuntural, sino que está llamado a prolongarse en el tiempo. No se interrumpe, sino que más bien se acrecienta. La destreza de los estudiantes de hoy en el manejo y utilización de la tecnología es superior a la de sus profesores y educadores. ¿Podemos entonces hablar de nuevos estilos de aprendizaje? Pues bien, eso lo veremos en la próxima conferencia. Muchas gracias.